¿Cómo están, amadas hermanas, amigas? Un viernes más tenemos para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a desarrollar un nuevo tema que es el siguiente, hermanas, atentas. Mujeres que se gozan por el crecimiento de su prójimo. Ese es nuestro tema. Y nuestro pasaje bíblico en estudio es Colosenses 2, del 4 al 5. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos dirija en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Señor bueno, gracias te damos por este tiempo, gracias porque tú eres orquestando todo en nuestras vidas, Señor. Tú eres llenándonos de fuerzas, tú eres animando el corazón, fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Y nos permites tener hoy un viernes más para juntas, Señor, por medio de las redes sociales, juntas aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, Señor, de principio a fin. Oramos, Señor, esto. Te pedimos, Señor, confiadas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos mencionado nuestro tema y nuestro pasaje en estudio. Nuestra pregunta para hoy es: ¿qué caracteriza a una mujer que se goza por el crecimiento de su prójimo? ¿Cuáles son esas características, esas cualidades que tiene esta mujer? Podríamos decir, yo soy una mujer que sí me alegro, me gozo cuando veo a mis hermanos crecer. Pero a la luz de estos versículos vamos a ver cuáles son esas características. Primero, lo que caracteriza a esta mujer es que ella promueve que nadie crea en las falsas enseñanzas o crea las falsas enseñanzas. Está preocupada, está interesada y de hecho, primero tiene que conocer y diferenciar, ¿no?, cuál es verdad y cuál es error de lo que puede alguien recibir. Entonces, esta mujer promueve que nadie crea las falsas enseñanzas. Colosenses 2:4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Anteriormente Pablo estaba hablando sobre la sabiduría y el conocimiento que está de manera plena en Cristo. Y esto también teniendo en cuenta a los gnósticos, a esas herejías que había en Colosas, ¿no?, que decían que necesitamos un conocimiento superior, ¿no?, con todo este tema de la salvación que ya mencionamos anteriormente. Y Pablo ahora muestra esta preocupación, este interés que él tiene de que los colosenses no sean engañados, que se mantengan firmes como se han estado manteniendo hasta el momento en que él escribe la carta. Esta preocupación, hermanas, y las palabras que él utiliza en este versículo son interesantes. Cuando él dice nadie os engañe, esa palabra engañe en el idioma original tiene un concepto, un trasfondo de engaño, pero no con un engaño simple, digamos, con simples palabras, sino tiene que ver con un engaño que es producto de un razonamiento. Es decir, es producto de que alguien se pare delante de ti y te convenza con argumentos. Como justamente está complementado esta idea, porque dice, nadie os engañe con palabras persuasivas. Y justamente cuando usa esta palabra, dice palabras persuasivas, tiene que ver con no palabras dichas al azar o no simplemente diciendo no creas en Jesucristo y ya, sino que eran argumentos construidos. Eran ideas ya pensadas, preparadas, organizadas de manera premeditada. Entonces, lo que aquí el apóstol está mostrando, esa preocupación, es para que los colosenses, en el momento que se topen con alguien que tenga una herejía en mente, pues ellos estén preparados para no caer en esos argumentos errados. Más o menos, hermanas, una idea de cuando un testigo de Jehová se para en la puerta de tu casa, ¿no?, y te dice toda la doctrina que ellos tienen errada, definitivamente. Entonces, algunas pueden estar, y ahora, ¿qué le digo? Bueno, la Biblia dice, pero ¿en qué versículo? No me acuerdo. Entonces, él no quería que pase justamente esto, ¿no?, que de pronto se encuentren sorprendidos con un argumento equivocado, porque los testigos de Jehová son preparados para ellos salir a las calles a justamente decirte todo lo que te dicen, pues. Entonces, hermanas, lo que aquí está mostrándose en la palabra del Señor es
ese llamado a estar atentas, ¿no? Y esta mujer que se goza del crecimiento de su prójimo va a tener un corazón para prevenir sobre esos errores. De hecho, tiene que darse cuenta de cuándo es un error, de cuándo es verdad, pero va a estar atenta porque no quiere que sus hermanos en Cristo, sus hermanos de la iglesia, crean en cosas erradas. Colosenses 2:4 en la NBI dice: les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos, ¿no? Es una traducción más acercada a lo que dice en el original, argumentos capciosos, porque la Reina Valera dice con palabras persuasivas y se entiende, ¿no? Cuando alguien quiere persuadirte, pero el sentido aquí, hermanas, es de argumentos capciosos, argumentos que te hacen pensar. Que nadie caiga en esos argumentos, está diciendo el autor de esta carta. Aquí surge una pregunta, hermanas. ¿Qué debemos tener a fin de presentar defensa ante las falsas enseñanzas? Si alguien viene con un argumento errado, yo tengo que esperar. ¿Con qué, hermanas? En mi corazón y en mi mente, en mis palabras, en todo lo que yo puedo prepararme. ¿Con qué tengo que esperar? Con argumentos. Un argumento se refuta con otro argumento. Vamos a ir viéndolo en adelante, pero atentas aquí. ¿Qué debemos tener a fin de presentar defensa ante las falsas enseñanzas? ¿Qué debemos tener? Argumentos, hermanos. Usted no diga nada más, sí, yo creo en el Señor y no estudia, no se prepara y de pronto alguien le toma por sorpresa y no sabe qué decir. No, hermanas, todas estamos llamadas a presentar argumentos, a tener argumentos ya preparados para estas ideas erradas. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo, cuando se dirigió a la iglesia en Corinto, les dice: yo no prediqué, yo no hablé con el fin de persuadir con mis palabras. No era el uso de palabras que suenen bien al oído, sino que su interés era predicar, dice, con demostración del Espíritu y de poder. Pues justamente, hermanas, este hecho de los argumentos errados vienen de una humana sabiduría, de una distorsión de lo que es la palabra de Dios. Alguien de pronto elige qué creer y qué no creer, separa y arma su argumento en función a lo que le parece que es correcto. Junta a otras personas que le creen y pues se arma un grupo que de pronto está enseñando cosas erradas. Colosenses 2:1-3, justamente a lo que está conectado este versículo. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Según Colosenses 2:3, ¿en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanas? En Cristo, en Cristo. No debemos olvidar esto. Si están escondidos en Cristo, es al Señor a quien debemos correr cuando queremos tener una respuesta a alguna pregunta que surge en nuestro caminar cristiano. No tenemos que correr a otro lugar, sino al Señor y justamente a su palabra. Vamos a ir desarrollándolo. ¿Por qué es importante esto, hermanas? Porque hoy en día hay tantas mentiras que están por ahí, ¿no? En el aire y en las conversaciones, en las redes sociales. Y si no estamos preparadas, no vamos a saber qué responder, por ejemplo, a temas como el aborto. Dicen, sí, no está bien, Dios no lo aprueba. Está bien. ¿Cuáles son tus argumentos? No porque sea errado lo que estés diciendo, sino porque necesitas argumentos para conversar con esas personas que tienen una idea diferente a lo que dice la Biblia. ¿Qué opinión y qué respuesta das, por ejemplo, a todo este bombardeo que estamos teniendo sobre el rol de las mujeres dentro del hogar? ¿Será cierto que una mujer tiene que luchar para ser igual que un hombre? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué dice la Biblia? ¿En dónde lo dice? ¿En qué versículo? ¿En qué capítulo?
¿Qué respuesta damos sobre cómo vivir nuestra feminidad, hermanas? Necesitamos estar preparadas para dar respuesta, pero debemos tener en cuenta lo que dice Primera de Pedro 3:15 también. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Interesante, hermanas. Dice, preparados. Significa que si aún no te has topado, con alguien o has estado en alguna situación en la que no sabes qué decir, pues hay tiempo, hay que prepararse, hay que investigar. ¿Qué dice el Señor acerca de este tema, acerca de este otro tema? La Biblia está al alcance de tus manos, hermana. Y puedes hallar respuesta. Pero añade aquí algo interesante. Pedro dice, con mansedumbre y reverencia. No es ir por ahí, por la vida, como que entrando en pleito o en discusión con quien esté delante de nosotros. No. Recordemos, hermanas, el llamado es hacerlo con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15 nos hace el llamado a presentar defensa, pero hacerlo con mansedumbre. Entonces, lo primero que caracteriza a esta mujer que se goza por el crecimiento de su prójimo es que promueve que nadie crea las falsas enseñanzas. Conoce lo que dice la Biblia de manera verdadera, lo que es la verdad, y como conoce, pues puede distinguir el error. Y como se da cuenta, pues lo que va a hacer es cuidar al resto para que nadie crea a esas falsas enseñanzas. La segunda característica es que esta mujer apoya a los demás en su caminar cristiano. Colosenses 2:5, la primera parte, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta, hermanas? ¿Se acuerdan? Estaba preso en Roma. Y él dice, aunque ahora no estoy con ustedes físicamente, estoy con ustedes en espíritu. Su corazón estaba conectado a la iglesia. Esta mujer se caracteriza, recordemos, porque apoya a los demás en su caminar cristiano. No dice, estamos en tiempo de pandemia, cada quien ve cómo crece. No. Y de hecho, hermanas, si estamos ahora en situaciones o en una situación tan difícil que nos limita el estar cerca, eso no es excusa para desconectarnos de la iglesia. Asistes a los servicios de manera presencial. Si puedes hacerlo, te animo a que lo hagas. Y si por alguna razón no puedes hacerlo, está bien, conéctate a las transmisiones, sigue las transmisiones, pero recuerda que el llamado a la iglesia no es a estar por medio de un celular. Estamos dando respuesta a lo que está pasando. Sí es cierto, estamos viendo la manera cómo seguir adelante estudiando la palabra del Señor. Pero no hay un llamado a que alguien sea cristiano y viva su fe de manera aislada, de manera desconectada del resto. No es así como la Biblia describe el concepto de iglesia. Somos todos unidos, edificándonos mutuamente, dice la palabra del Señor. Pablo estaba ¿dónde, hermanas? Estaba en Roma y él estaba preso cuando escribe esta carta. Cuando él dice, yo no estoy de manera presente con ustedes, pero estoy con ustedes en espíritu, mi corazón está conectado con la iglesia en Colosas. Él muestra su amor, su preocupación, su cariño. Y él está interesado en ayudar a los colosenses. Y si vemos, vamos a ir desarrollando la carta, todos los temas, los tópicos que él va mencionando, cómo él va afirmando la fe de sus hermanos en Colosas, explica sobre Cristo, quién es él, y les previene de caer en estos errores que estaban alrededor, en esas herejías. Entonces su preocupación está presente con la iglesia en Colosas. Él no está ajeno y no está diciendo, bueno, estoy preso, pobre de mí, los demás ya verán cómo solucionan sus temas. No.
Él muestra esta preocupación. Primera de Tesalonicenses 2:17 nos va a mostrar que no es la única vez que Él muestra una preocupación por una iglesia. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Estamos separados de vista, pero no de corazón. Y qué bonito, hermanas. Podemos decir, estamos separados de vista, ¿no? Estamos solo por las redes sociales, por el Facebook, pero no estamos separados de corazón. Primera de Tesalonicenses 2:17, qué bonita esta expresión, separados de vista, pero no de corazón. Hermana, estás en mi corazón y espero yo también estar en tu corazón. Esa es la idea, ¿no? Que aunque estamos distanciadas por todo lo que está pasando, pero estamos unidas. Qué bonito. Primera de Corintios 12, 25 al 27 dice, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Hemos hablado también de este tema de que somos un cuerpo. Hermanas, ya hemos mencionado. Pero pensando en la característica que tiene esta mujer que se goza por el crecimiento de los demás. Hermanas, ¿cómo tú vas a saber, primero, si es que tú estás creciendo? ¿Y cómo vas a saber si tus hermanos en la fe están creciendo si es que no hay contacto, si es que no hay cercanía? Puede ser de manera física, pero también por llamadas, por escrito, por mensajes. Pero mantener esa cercanía, esa unidad. ¿Cómo es que se va a saber si alguien está creciendo o no? Por ejemplo, los que están ingresando cada semana conforme a la voluntad del Señor, cada semana, cada mes a nuestra congregación. Familias que llegan, matrimonios. ¿Cómo vamos a ver si están creciendo o no están creciendo? ¿Y cómo gozarnos si es que nos desconectamos? Aquí en Primera de Corintios nos recuerda que somos un cuerpo y que debe haber preocupación de una parte a otra. Por ejemplo, esta preocupación se debe notar en aspectos prácticos, este interés, este apoyo a nuestros hermanos en la fe. Te hago una pregunta aquí, hermana. ¿Cuántas saben que en la iglesia hay un cesto para poner el kilo de amor? Que se le llama así, pero es el hecho de llevar víveres, ¿no? 1 kilo de azúcar, de arroz, por eso 1 kilo de amor. Puedes llevar más, o tal vez si es que no puedes, algo menos, pero ¿cuántas lo hacemos, hermanas? Esa es una manera de mostrar preocupación y ayudar a nuestros hermanos. No es solo dar algo, sino es decir, yo estoy contigo. Es decir, me preocupa cómo estás. Quisiera que sigas creciendo, que sigas avanzando. Tienes a tu familia en Cristo. ¿Eres de las que se preocupa por su prójimo cuando alguien dice, por ejemplo, por favor, oren por esto, me está pasando esto, o a un familiar le está pasando esto? O dices, sí, vamos a orar, y nunca oras. Todo esto revela si realmente eres una mujer que se preocupa por sus hermanos. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuán interesante es ver cómo se expresa aquí lo que hace el amor de Cristo en el creyente. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos controla. Vivimos para Él ahora. Pensando esto, dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Una de las cosas, hermanas, que nos puede cegar y no llevarnos a ver a nuestro prójimo es el egocentrismo, es
pensar que el mundo gira alrededor nuestro, pensar que todo tiene que acomodarse para yo estar bien. Entonces el resto me tiene que llamar, a mí me tienen que animar, tienen que orar por mí, a mí me tienen que hacer caso, tienen que considerar mi opinión, si no me molesto, me resiento, me ofendo. A mí me tienen que saludar, yo no tengo por qué saludar a los demás. Todas esas ideas, hermanas, tienen que ver con un egocentrismo enraizado en el corazón. Es decir, estás viviendo para ti y no estás viviendo para el Señor. Porque si vivimos para el Señor, vamos a saber que adoro al Señor, busco al Señor, estudio su palabra, oro, pero también obedezco sus mandamientos. Y sus mandamientos y lo que el Señor demanda de nosotras es que sirvamos en la iglesia. Dice, edifiquémonos mutuamente, oremos unos por otros. Entonces, el llamado es a no vivir para nosotras mismas, sino vivir para el Señor, vivir obedeciéndole al Señor y por ende, pues amando a su iglesia también. Como cristianas, hermanas, entonces, ¿para quién debemos vivir? ¿Para nosotras mismas? Si no, ¿para quién, hermanas? No para nosotras mismas, sino para Cristo. Romanos 1, 11 al 12 dice, tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros, gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. El anhelo que se expresa aquí de estar junto a sus hermanos para ayudar espiritualmente. Tú no sabes lo que está viviendo alguien cuando tú vienes, por ejemplo, a la iglesia, hermanas. Tú no sabes si la hermana, la familia que estás viendo está pasando por algún problema. Y hay muchos que no te van a decir nada. Y tal vez saben disimular muy bien. Saben poner una sonrisa en la cara para que nadie se dé cuenta de lo que están viviendo. Pero si no estás participando, si es que pudieras venir y no estás viniendo por X razones, tal vez dicen, no, el domingo es un día de relajo, el domingo es un día para distraernos, incluso dicen, para estar en familia, dicen, ¿no? Cuando hay muchas horas, hay servicio en la mañana y hay servicio en la noche y uno puede organizar su tiempo. Cuando tú dejas de congregar y de interesarte y de preocuparte por la iglesia, estás perdiendo grandes bendiciones, hermana. Porque tú no sabes cómo Dios puede usar tu vida para bendecir a sus hijos, a otras personas, a tus hermanos en Cristo. Tú no sabes, porque puede que un día estés en el servicio y de pronto, y a veces pasa, ¿no? ¿Cómo estás, hermana? ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia, el trabajo? Te topas con alguien que no puede controlar las lágrimas y termina llorando, abriendo su corazón porque hay cosas que le están preocupando. Y justamente tú puedes haber leído algo en la Biblia justo ese día, un día antes, porque para el Señor no es, o en el Señor las cosas no se dan por casualidad, están orquestadas. Dios sabe lo que hace. Y justamente puede usarte para dar palabras de ánimo a tus hermanas, a la iglesia. No vivas tu fe de manera aislada. No pienses que puedes crecer sola. No, yo sola está bien. No, hermanas. Vimos dos características de la mujer que se goza por el crecimiento de su prójimo. La tercera característica está en Colosenses 2:5b. Esta mujer aprecia que la iglesia del Señor se fortalezca. No dice, bueno, me voy a sentar en el servicio, ¿no? En la tercera banca y todo, ya. A ver qué me enseñan, a ver qué me dicen, a ver quién me saluda, siempre como esperando recibir nada más y no dar. No piensa así, sino que está viendo de una manera general cómo la iglesia puede estar fortalecida y cómo puede cada semana, cada día ver a sus hermanos más firmes en la fe. Se está haciendo el devocional diario y eso, estoy segura, porque es la palabra del Señor, va cambiando, va a seguir cambiando vidas. Muchos que no han leído nunca su Biblia de manera
ordenada y sistematizada. Algunos pudieron haber leído un versículo por aquí, un versículo por acá, pero nunca de manera panorámica, nunca en un contexto. Y hay muchas cosas que están conociendo, que están entendiendo, que están descubriendo, que están dándose cuenta que ahí justamente estaba lo que alguien le dijo. Entonces, están creciendo. ¿Y cómo es que vas a notar ese crecimiento si no te involucras en la iglesia, si no participas? Cuán importante es estar unidas en el corazón, participar, involucrarnos. Veamos lo que dice Colosenses 2:5b. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Completa la idea, ¿no? Antes empezó a decir que él no estaba físicamente ahí, pero estaba en espíritu con ellos. Continúa ahora y dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. Cuando una mujer se goza por el crecimiento de su prójimo, de sus hermanos en Cristo, esta mujer va a apreciar, va a valorar, va a ser de gran estima para ella cuando ve que la iglesia del Señor se fortalece. Se va a alegrar cuando de pronto ya no alcanzan las sillas, porque hay mucha gente que está viniendo a oír la palabra del Señor. Se va a gozar de ver que tal vez un hermano o una hermana que era inconstante y de pronto ya está viniendo fielmente y está buscando del Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo da eso cuando ves a la iglesia cada vez firme! O ves personas en quien su carácter está cambiando. Antes era de tal manera, de tal forma, y ahora sus reacciones son diferentes. Hay un cierto cambio. Es la palabra del Señor transformando el corazón. Y aquí Pablo dice, gozándome. Él expresa su gozo, su alegría. Pero no era un gozo que estaba en el vacío. No lo decía por cumplir, sino él sabía lo que estaba pasando en Colosas. Y dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estaba viendo a sus hermanos firmes, arraigados al Señor. Entonces, eso le producía gozo. Y ahora cuando él menciona justamente esto, no lo hace de la nada, porque él sabía lo que estaba diciendo. Recordemos que Epafras fue quien le llevó el mensaje, el informe, hasta donde estaba Pablo. Colosenses 1:7-8 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién le declaró el amor en el Espíritu que ellos tenían? Epafras. Recordemos, hermanas, ¿quién informó a Pablo sobre los colosenses? Epafras. Y cuando aquí se menciona dos cosas. Primero, el buen orden y segundo, la firmeza de la fe de ellos en Cristo. Cuando aquí se menciona buen orden, hermanas, es muy interesante que esta palabra en el original tiene un sentido, de hecho, ambas frases tienen un sentido militar, ¿no? Pablo estaba encarcelado, él estaba preso y constantemente había un guardia, ¿no? Había alguien que estaba custodiándolo. Entonces, esta imagen estaba muy cercana para él, era muy cercana para lo que él estaba viviendo. Entonces, los dos términos que utiliza son términos militares, ¿sí? Que tienen un sentido militar. Este primer término del buen orden, tiene que ver con una fila ordenada. Tiene que ver con una fila sin espacios. Tiene que ver juntos, sin grietas. Cuando él dice ustedes mantienen o muestran un buen orden, se está refiriendo a que ellos tenían una fortaleza colectiva. Había una fortaleza colectiva en los colosenses. Ellos estaban fuertes, estaban unidos, no había grietas. No estaba pasando lo que, por ejemplo, pasaba en Corinto. 1 Corintios 1:11-13 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí se había enterado
el apóstol que había división, ¿no? Había contiendas, ¿no? Algunos decían, yo soy de tal, yo soy de tal, yo sigo. Entonces ya habían buscado como sus líderes, ya había como mini iglesias, ¿no? Mini grupos dentro de una iglesia. Estaban divididos, había grietas, no podía decir de ellos que mantenían un buen orden, porque no estaba dándose esa figura en ellos, pero sí lo dice en los colosenses o a los colosenses. Ustedes mantienen un buen orden, es decir, están fuertes, hay una fortaleza colectiva. Y la segunda palabra que menciona aquí sobre la firmeza, qué interesante, hermanas. Les dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. No es una firmeza basada en ellos mismos, en lo que piensan, en lo que creen, en ellos. No estamos centrados en ellos, sino la firmeza de vuestra fe en Cristo. Siempre poniendo la mirada en Cristo, hacia Cristo, quien es el autor y el consumador de la fe, dice en su palabra. Cuando él menciona firmeza, si por un lado lo que mencionó del orden tiene que ver con una fortaleza colectiva, aquí él está mencionando una fortaleza individual. Esto tenía que ver con estar plantado, estar sólido, estar firme. Lo otro tiene que ver de manera colectiva, todos juntos, sin grietas, sin espacios, unidos, fuertes. Pero esto tiene que ver ahora con cada uno de ellos. Ellos estaban firmes, sólidos, en lo que habían creído, en lo que habían aprendido en Cristo. ¿Quién era Él? En el evangelio que había llegado hasta ellos por medio de Epafras. Ellos estaban firmes y Pablo aprecia eso. Ve cómo ellos están ahora sólidos en su fe. Porque recordemos que cuando comenzamos nuestra vida cristiana, hay muchas cosas que no entendemos, que incluso al buscar en los pasajes bíblicos, ay, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está Génesis? ¿Dónde está Apocalipsis? Y no sabes muchas cosas y es un desafío llegar a entender y a comprender, y es parte del proceso de crecer. Vamos conociendo algunas cosas, vamos aprendiendo, vamos escuchando mensajes y vamos creciendo. Y ahora Pablo se alegra, se goza de ver cómo ellos están firmes, están fuertes de manera colectiva, pero también de manera individual. Qué importante, hermanas, porque lo que ellos estaban viviendo, las amenazas que estaban alrededor de ellos eran fuertes. Eran personas pensantes, eran personas, como vimos a un principio, que armaban argumentos, que era difícil debatir con ellos. Entonces ellos estaban firmes, sabían lo que creían. Y cuando se menciona esta firmeza, no es una firmeza como tienes que estar fuerte, busca al Señor, o como a veces se ve en las redes sociales, ¿no? Ten un bendecido día. Y recuerda lo que Dios dice, que ángeles acamparán a tu alrededor, muy emocional, ¿no? Incluso no cristianos se sienten animados cuando ven versículos así. Es la palabra del Señor, sí es cierto. No temas porque yo estoy contigo, claro. Es la palabra del Señor. Pero, hermanas, si queremos tener argumentos sólidos, mantenernos firmes, necesitamos conocer la palabra del Señor. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Vemos cómo en este capítulo, vemos cómo se narra, ¿no? Hechos narra los viajes que realizó Pablo, fundando iglesias, predicando el evangelio, pero después de haber predicado, él volvía a esos lugares o enviaba a alguien para confirmar, para afirmar la fe, para que no sean palabras que llegaron a su corazón y que de pronto no había quien les enseñe y no sabían qué creer. No, él se preocupaba porque las personas que recibieron el evangelio puedan conocer más del Señor, puedan entender quién es el Señor. Esa preocupación de que sean confirmados. Hermanas, nosotras vamos a ser confirmadas, afirmadas y sólidas, firmes en nuestra fe en la medida en que reflexionamos en la palabra del Señor. Esto no es
un versículo por día, como que el versículo del día, la promesa del día. No, hermanas, necesitamos reflexionar en la palabra del Señor. Estás haciendo tu devocional un capítulo por día, está bien, está muy bien lo que se está haciendo como iglesia, pero no te quedes ahí, profundiza. Segundo de Timoteo 4, 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanas, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos en los que es increíble lo que uno ve en las ideas que hay en las redes sociales, en el internet, en las noticias, la ideología de género, el aborto y cómo personas se están levantando. Y parece algo tan increíble como alguien de 60 años puede creerse una niña de 5 años y la gente lo acepta y hay familias que la adoptan, a este hombre. Y uno dice, pero no tiene sentido. Pues sí, estamos en un mundo así, que cree, que llama bueno a lo que es malo. Entonces, necesitamos estar preparadas con la palabra del Señor. Profundizar. Por ejemplo, hermanas, profundizar en temas como la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la santificación? Temas de cristología, soteriología, escatología, eclesiología, teología sistemática. Alguien dirá, pero ¿qué cosas son esas? Hermanas, si es que no sabes, entonces, no es la idea, hermanas, aquí, ay, mira lo mucho que sé. No, la idea es, hermanas, en que te des cuenta que hay muchas más cosas de lo que posiblemente estás viviendo. Es triste cuando alguien se conforma solo con levantarse, hacer su devocional y orar 5 minutitos, lee 10 minutitos y ya, suficiente. Y piensa que eso va a ser todo y eso es todo en la vida cristiana. No, necesitamos, hermanas, profundizar, entender por qué habla esto, por qué dice esto, por qué estos versículos. Hermanas, es importante. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la Biblia de las Américas va a decir, justamente en esta última parte, que manejemos con precisión la palabra de verdad. Conoce tu Biblia. Conoce en quién has creído, la palabra del Señor. Entiende conceptos tal vez nuevos que son difíciles de procesar. Profundiza, investiga. Como cristianas estamos llamadas a estudiar la palabra de Dios, hermanas. Como dice, procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobadas. Una mujer, hermanas, que se goza por el crecimiento de su prójimo, va a ser una mujer que aprecia que la iglesia del Señor se fortalezca. Ella va a crecer y le va a dar gusto, alegría ver que sus hermanos están creciendo, que están siendo fuertes. Entonces, hermanas, hasta ahora hemos visto el tema mujeres que se gozan por el crecimiento de su prójimo. Respondimos a la pregunta, ¿qué caracteriza a una mujer que se goza por el crecimiento de su prójimo? Y dijimos 3 cosas. Primero, que esta mujer promueve que nadie crea las falsas enseñanzas. Segundo, que apoya a los demás en su caminar cristiano. Y tercero, que aprecia que la iglesia del Señor se fortalezca. ¿Eres una mujer que se goza por el crecimiento de su prójimo? Preguntaría también, ¿estás creciendo, hermana? ¿Estás avanzando en tu fe? ¿Hoy amas al Señor más de lo que amabas al Señor el año pasado? ¿Hay cambios en tu vida? Hermanas, necesitamos crecer. Cada una crece. Va a haber un ministerio de damas fuerte. Los demás departamentos, en la medida en que se acercan también al Señor, crecen. Vamos a tener una iglesia fuerte. Busquemos al Señor, hermanas, de todo corazón. No con emoción, sino con convicción firme de que sin Él no somos nada y que necesitamos aprender más de su palabra. Oremos, hermanas. Señor bueno, gracias. Te damos por este tiempo, gracias por tus bondades, gracias porque tú eres mostrando tu favor cada día, Señor. Ayúdanos a ser mujeres que crecen primero y que a la vez, Señor, podamos gozarnos, alegrarnos cuando vemos a nuestra iglesia que está creciendo, a nuestros hermanos que están creciendo, Señor, avanzando en su fe. Ayúdanos, Señor. Hay tanta urgencia y tanta necesidad de tener argumentos, de saber cómo responder
a tantas cosas que se van diciendo, que mucha gente está creyendo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Bueno eres tú, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra y nos guías, Señor. Gracias te damos. Oramos, Señor, bueno, en el nombre de Jesús. Amén.